En un inicio, el medio de transporte del ser humano era caminar. Después se domesticaron animales, después carros o coches tirados por animales, hasta la aparición del automóvil como proceso evolutivo. Sin embargo, hay todo un proceso involutivo que busca la peatonización de lo que son los trazados urbanos de nuestras grandes ciudades. Hay quienes apuestan incluso a la desaparición del automóvil como tal, y la colectivización del transporte va justamente en la orientación de que cada vez la ciudad sea más cercana y el automóvil más distante. Por eso me gusta mucho esa frase del arquitecto, ex alcalde de Curitiba, Brasil, Jaime Lerner, que establecía que el carro es el cigarrillo del futuro. Con el tiempo va a desaparecer. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos galvanizar este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para X y Facebook, @Z_Digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También pueden seguirnos por Televisión Nacional en 110 de Claro y 90 de Altiz. Y por supuesto, los contenidos de este su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en Z Digital, en el playlist de Cada vez más cerca. Nuestro contenido del día, hoy, un día después de la partida de Álvaro Arbelo, tenemos el compartir anecdotario de tres figuras que han compartido estrechamente con esta figura icónica de la comunicación dominicana. Melton Pineda, Víctor Gómez Casanova y Cundo Cabarena, sí, el de Llévatelo Cundo, comparten sus experiencias con don Álvaro desde aquí, desde la Z101. Y finalmente, en entrega especial, el alcalde de Santo Domingo Este y aspirante para la misma posición por el PRM, Manuel Jiménez, establece su plan de gobierno a reelección y dice que solamente él garantiza el triunfo en esta plaza municipal y que de perderse esto afectaría y arriesgaría la eventual reelección de Luis Abinader como proyecto presidencial. Pero antes de iniciar nuestro contenido, un día como hoy y los días como hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial Sin Coche, en donde hay toda esta propensión, es decir, sin automóvil, para que la gente camine más y tenga lo que se conoce como la ciudad de los 15 minutos, que es esa ciudad donde tienes tus refacciones, tus implementos y todo tu hábitat a 15 minutos de distancia para que puedas caminar. Recuerden aquel adagio que decía que el que va en carro ve más, pero menos, pero el que va a pie ve menos, pero más, porque la manera de apropiarse y disfrutar la ciudad es caminando de manera general. De inmediato iniciamos nuestro contenido de este viernes especial de respeto, no de canto, ni de fiesta, ni de música por la partida de don Álvaro Arbelo, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de uno de los periodistas y comunicadores más icónicos con que cuenta República Dominicana y que fue un constructor codo a codo junto con el ya ido lamentablemente Álvaro Arbelo, hijo de todo un concepto de comunicación plural, atrevida y de cara a la verdad. Con nosotros, la Bazuca, Melton Pineda. Hermano, bienvenido a tu espacio. Khalil, de verdad que yo estuve en el programa mío ayer y casi no podía ni hablar cuando supe la información confirmada por Cundo Camarena sobre el deceso de ese maestro, guía, mentor, formador y solidario don Álvaro Arbelo hijo.
como tú entenderás que tú seguiste y seguiste palmo a palmo la estadía mía ahí en el gobierno de la mañana. Así es. Yo era, bueno, un protegido, puedo decir, de Álvaro Arbelo Hijo, porque él mismo se encargó de que yo progrese en la comunicación, sobre todo en la radio, que yo no tenía mucha experiencia. Y me guiaba y me decía y me daba temas que él decía en varias ocasiones. Me decía: Melton, yo quiero que tú toques este tema. Le digo: don Álvaro, pero es un tema suyo. No, Melton, mira, yo soy un intelectual que hablo por radio. Yo no soy periodista. Digo: don Álvaro, pero no diga eso. No, periodista eres tú. Por eso te dije la bazuca, y por eso yo te puse la bazuca, porque tú realmente eres periodista. Digo: don Álvaro, pero no me compares, te estoy diciendo, yo soy un intelectual que hablo por radio, yo no soy periodista. Digo: no diga eso, usted es periodista. No, yo soy periodista. Bueno, el caso es, me llama Willy Rodríguez, Dios lo tenga en la gloria, amigo mío. Melton, ¿a usted le interesa trabajar aquí en el gobierno de la mañana? Digo: ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Sí, que si a usted le interesa, bueno, usted habló con Bienvenido, yo decido eso y hablo con él, no hay problema. Hay que hablar con él. Pero ya yo hablé también con Alvarito, y él dice: tráelo. Bueno, el caso fue que yo cogí y llegué para allá. Me reuní con Willy ahí en la oficina de al lado. Llamó a Alvarito: no, vamos a hablar con Bienvenido. Fueron a hablar con Bienvenido, perfectamente aceptó que yo entre. Yo entré en el horario de 5 a 7. Duré 2 meses y pico. Alvarito pidió que me subieran de 7 a 11. Yo le dije: mire, don Álvaro, lo que pasa es que Daniel García Archiva también tiene interés de entrar aquí. No, pero Daniel, sí, yo soy amigo de él. Lo buscamos. Miren lo que vamos a hacer. Coordinaron dejar a Daniel un tiempo de 5 a 7 y subirme a mí de 7 a 11. Excelente. Ahí está la historia, escrita y no escrita, pero grabada, de mi papel en el gobierno de la mañana, que siempre me enorgulleció, y crecí tanto que mi nombre creció más que yo. Claro, porque también, ¿quién es que dice que el periodista es el medio y el estilo? Él lo decía, el estilo es Buffon, que hace al hombre. Exactamente. Entonces, el nombre mío creció más que yo. Y casi siempre pasó así, porque siendo yo líder estudiantil en Barahona, yo pesaba 109 libras y el nombre creció y pesaba más que yo. Wow. Melton, cerrando, Sí. ¿qué mensaje le dejas a toda la posteridad de la comunicación con esta partida de Álvaro Arbelo Hijo? Yo no tengo forma de cómo terminar, por eso te preguntaba qué tiempo tengo. Te entiendo, hermano. De don Álvaro Arbelo, yo no solamente agradecimiento. Si hay cosas que yo he pensado tanto y he sentido tanto, es la muerte de Freddy Vera Goico, la muerte de Peña Gómez, la muerte de Jacob Magluta y ahora la de don Álvaro, que me ha sorprendido fuera del país. Caray. Yo he querido ir para allá, pero me dicen que las sombras fúnebres van a ser muy en privado, según dijo el hijo de él, van a ser muy en privado, que la ceniza la van a esparcir en familia. Y yo dije, bueno, como que ya yo coger para allá, claro, porque yo voy a llegar aquí a Miami. Claro. Pero mi deseo, yo creo que yo no aguantaría sin desplomarme ver el cadáver de Alvarito. Melton Pineda, sé que estás en Miami, te agradecemos haber sacado tiempo de tu tiempo para compartir en este momento especial e histórico la partida de un hombre que se va físicamente, pero jamás su impronta de la geografía en mente y corazón de República Dominicana. Hemos conversado directamente desde Miami con Melton Pineda, La Bazuca. Llévatelo, Francis.
Y bien, amigas, amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca, en este conversatorio especial sobre la trayectoria y la impronta de Álvaro Arbelo, hijo, en la comunicación dominicana. Y en esta ocasión nos toca conversar el honor con un gran hermano y amigo que fue parte fundamental, aún siendo él muy joven, de esa construcción histórica de ese modo y medio de comunicación que ha sido el patrón de toda la interacción comunicativa en República Dominicana. Por don Álvaro, él fue bautizado como el novato del año, el chico bomba, pero él es bien conocido y querido por todos, sencillamente como Víctor Gómez Casanova. Hermano, bienvenido a su espacio. Un fuerte abrazo, Khalil. Muchas gracias por tomarme en cuenta y tenerme presente para recordar la vida, la obra de ese grande hombre llamado Alvarito Arbelo. Víctor, sé que te toca muy de cerca esto porque recientemente perdiste a nuestro eterno canciller, amigo y admirado, don Víctor Gómez Berger, tu padre, y ahora don Álvaro, que sé que tuvo gran incidencia en tu carrera como comunicador. Quisiera preguntarte qué significa la partida de don Álvaro en este momento para ti. Es una situación muy dolorosa. Me siento muy apenado y muy afectado en lo personal porque si bien es cierto que yo sabía que ya él venía deteriorándose y había estado en contacto permanente con él y con su esposa y con sus hijos y con toda su familia, no pensé que iba a ser tan pronto el desenlace fatal. Pensé que iba todavía a durar más tiempo con nosotros, pero lamentablemente así son las cosas de la vida, ¿no? Lo único que tenemos seguro todos es la muerte. Y como tú muy bien señalas, haber perdido a mi padre hace tan poco tiempo y ahora perder a quien es para mí como un segundo padre, don Alvarito, pues me afecta bastante y me duele mucho, pero lo recuerdo con sus enseñanzas, con su disciplina, con su capacidad, con su talento, que siempre me motivarán a seguir todos los días. Hermano, sé que es muy duro para ti, pero quisiera dentro de lo posible preguntarte, ¿cómo se compatibilizó la intelectualidad de un hombre de una generación mucho más anterior a la tuya con la novedad, la chispa que aportaste en esos días en el Gobierno de la Mañana entre Víctor Gómez Casanova y Álvaro Arbelo hijo? Precisamente por su resiliencia, precisamente por su capacidad de desdoblarse, de reconocer lo que eran las nuevas tendencias, lo que era la tecnología, lo nuevo de los tiempos nuestros, y entonces él, manteniendo la sabiduría, manteniendo la experiencia y los conocimientos que arrastraba desde su época de juventud cuando él se inició, y sabiendo cómo los tiempos iban cambiando y él se iba adaptando a estos nuevos tiempos, y iba comprendiendo los nuevos códigos, las nuevas formas de hacer comunicación. Y entonces él fue conociendo a una juventud y a través de mí me lo decía, y yo me sentía pues muy honrado y muy halagado cuando él me lo decía. Él me decía, es que yo a través de ti y de José La Luz puedo conocer cuál es el sentir de la nueva generación y entonces puedo poder conciliar una cosa y la otra. ¿Qué recuerda Víctor Gómez Casanova alguna situación difícil que pasó con don Álvaro, un hombre impredecible? Bueno, puedo hacer muchas anécdotas porque era un hombre muy temperamental, pero tú sabes, Khalil, que tú que lo conociste y lo trataste al igual que yo, pudiste darte cuenta de que una cosa era el Alvarito Arbelo cuando Cundo prendía los micrófonos, sí, y otra muy distinta era el Alvarito Arbelo padre, hermano, amigo, esposo, compañero. Era un hombre con una gran solidaridad, con un sentido tremendo de la solidaridad. Don Álvaro me aupó, me apoyó, fue una especie de padrino para mí, y no solamente para mí, para una gran cantidad de hombres y mujeres a lo largo de su vida y de su trayectoria, a quienes siempre resaltó y apoyó grandemente. Una vez, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un enfrentamiento entre don Atuey de Camps Jiménez, en paz descanse. Yo tendría algunos 15 días, 3 semanas, no tenía un mes trabajando con él, y hubo una discusión bastante fuerte entre él y don Atuey, y yo recuerdo que eso me impactó grandemente porque fue la primera vez que yo vi así en el aire una reacción de él tan abrupta, ¿no? Lamentablemente la mayoría de las personas, y sobre todo los jóvenes, lo van a reconocer o lo van a recordar por sus exabruptos, por una que otra mala palabra o por una otra situación conflictiva. Sin embargo, créanme que quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, de tratarlo y de compartir con él más profundamente y más de cerca, eso no es lo que más nos mantiene vivo
de él en nuestras memorias. Finalmente, Víctor Gómez Casanova, ese mensaje que nos deja a toda la legión de comunicadores que venimos detrás de él en este accionar de comunicación pública, la partida para ti de don Álvaro Arbelo Hijo. Un ejemplo a la responsabilidad, a la disciplina, un ejemplo de talento, de capacidad intelectual, independientemente de que tuviera una memoria privilegiada. Era un hombre que todos los días tenía una rutina de lectura, de análisis, de escudriñar, de buscar información, de generar la polémica para atraer la noticia. Era un maestro en todo el sentido de la palabra. Hemos conversado con un compañero, amigo, hermano y cuasi ahijado comunicacional de don Álvaro Arbelo Hijo, Víctor Gómez Casanova. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de uno de los personajes más icónicos que tiene la Z101, que conjuntamente con don Álvaro Arbelo Hijo han tenido el one-two en la construcción de este mecanismo y modo interactivo de hacer comunicación en República Dominicana a través de esta, que es la emisora quisqueyana Z101. Si yo lo presento por su rostro, probablemente poca gente lo identifique, pero desde que diga el nombre más popular, digo yo, del mundo, la gente va a entender cuando yo diga, llévatelo, Cundo. Con nosotros, Cundo Camarena. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil. Estamos por aquí a tu orden para servirte en lo que tú entiendas. Hemos querido invitarte, Cundo, y sacarte detrás de los controles, porque en ocasión de este coloquio, si se quiere, sobre la vida de Álvaro Arbelo Hijo y sus colaboradores más cercanos, pues tú juegas un papel fundamental, porque el que más tiempo ha estado cerca de él en la interacción de comunicación eres tú en los controles. Entonces, ¿qué significa para ti, como miembro fundamental de la Z101, la partida de Álvaro Arbelo Hijo? Bueno, con la partida de don Álvaro Arbelo Hijo, es algo muy doloroso. Yo digo que don Álvaro no ha muerto. Don Álvaro, su alma se separó de su cuerpo para pasar a otro plano, porque hombre como don Álvaro nunca muere. Don Álvaro fue muy significativo para mí y lo seguirá siendo, porque con él aprendí mucho. Don Álvaro fue un profesor, don Álvaro fue un consejero, don Álvaro fue un compañero de trabajo y muy solidario. Don Álvaro, cuando yo le conocí en los años 1991, sí, precisamente, don Álvaro grababa unas cápsulas de 5 minutos y yo era quien hacía esas grabaciones con don Álvaro. Cuando él llegaba a la cabina solamente interactuaba conmigo. ¿Ustedes dos? Nosotros dos. Don Álvaro me llamaba desde su casa, dime, ¿ya está listo? Entonces cuando él llegaba, grababa 5 cápsulas, una por cada día, y era yo la persona, por eso esa relación entre él y yo, de confianza, por el tiempo que permanecimos juntos durante todo este tiempo. ¿De dónde se inventa, don Álvaro, ese estribillo para cerrar cada una de esas intervenciones, que se ha hecho un patrón repetido que todo el mundo ha tratado de imitar, pero nada ha logrado impactar de manera tan contundente como ese llévatelo, Cundo? Lo original es lo original, los demás son copias. Sabe que don Álvaro, en esos momentos del llévatelo, Cundo, fue en una interacción entre él y Juan TH. ¿Cómo es esto? Había una discusión, ellos interactuaban los comentarios, cuando eso estaba Juan TH con nosotros, y en una de esas discusiones acaloradas, muy acalorada, salió el llévatelo, Cundo. Juan dijo incómodo, llévatelo, Cundo, y don Álvaro popularizó la frase. ¡Wow! Hasta el sol de hoy. Así es. Así es. Cundo, detrás de los controles, tú has tenido la posibilidad de ver de excepción muchas situaciones alegres, difíciles, violentas, de lo que fue la interacción con don Álvaro. ¿Puedes compartir con nosotros alguna de esas cosas que presenciaste difíciles? Bueno, tal y como tú te manifiesta, hubo muchos momentos difíciles, sobre todo en campañas electorales, que es un programa donde hay disparidad de criterio y a veces sucedían situaciones. Siempre en los grupos de comunicación hay intereses.
a intereses políticos, a intereses económicos, y se dieron muchas situaciones, con algunos de los compañeros de trabajo, con José Lalú, con el pastor Carlos Peña, con el propio Juan TH, que vivían en una discusión eterna, porque nunca estaban de acuerdo, cada quien tenía su opinión. Y don Álvaro, con esa forma de hacer radio, siempre buscando darle interés por eso, el crecimiento del gobierno de la mañana. Porque una cosa fue el gobierno de la mañana antes de don Álvaro, que era un programa de talk show, donde se hacían prácticamente comedias, se imitaban a políticos, interpretados por Marino Guzmán. A la llegada de don Álvaro ya la cosa va más en serio. Entonces, un antes del gobierno de la mañana y un después que llega don Álvaro Arbelo, que es cuando verdaderamente el gobierno de la mañana se populariza. Pero hay algo importante ahí, Cundo Camarena. Estamos conversando con Cundo Camarena, quien es uno de los dirigentes más importantes de su gremio como periodista, pero es el dueño de ese nombre Cundo, que es la frase de cierre, el estribillo famoso, llévatelo Cundo. Hay algo importante ahí. Has dicho que don Álvaro venía a la Z101 a grabar cápsulas culturales. Me dicen que con un sombrero y todo. Sí, con su sombrero. Entonces, de ahí, ¿cómo migra y llega al gobierno de la mañana, que es un programa talk show? ¿Cómo es esto? Sí, el gobierno de la mañana iba entrando en ser un poquito más noticioso, y don Bienvenido le manifestó que quería a don Álvaro ya de forma continua y que participara en los debates. Ahí cuando él y Juan TH forman un one-two. Luego, después, en los procesos de los años, se dieron situaciones entre los compañeros, y para que ni se fuera uno ni se fuera el otro, porque como siempre estaban en esos debates, Bienvenido, se inventaron el gobierno de la tarde. Entonces ahí es cuando sale Juan TH del gobierno de la mañana y se pasa a formar el gobierno de la tarde con Ivonne Ferrera, Marino Mendoza y Juan TH. Algo importante, Cundo Camarena, y es la rutina de don Álvaro, porque en un momento determinado toda República Dominicana no iniciaba su mañana sin escuchar ese comentario de las 7 de la mañana de don Álvaro Arbelo Hijo. ¿Cómo era esa rutina? Don Álvaro llegaba, ¿qué hacía? ¿Cómo se manejaba? Cuéntanos, por favor. Don Álvaro, después de los periodistas que llegan a las 5 de la mañana, el primero en llegar era don Álvaro, del equipo que le correspondía entrar a las 7. Don Álvaro, un hombre totalmente disciplinado en cuanto a su trabajo. Y esa disciplina lo mantuvo hasta sus últimos días. Don Álvaro llegaba tempranito en la mañana, se sentaba, cogía los periódicos, yo se lo guardaba a todo su periódico ahí bien organizadito. Él se sentaba, leía todo, revisaba todos sus periódicos. Entonces, 5 minutos antes, don Álvaro decía, ¿ya vamos al aire? Y yo le decía, sí, don Álvaro, ya vamos al aire. Entonces don Álvaro entraba, se sentaba y comenzaba, y amanecemos hoy. Y eso era esperado por todo el público nacional, esa entrada de don Álvaro Arbelo. De las secciones que don Álvaro, con ese genio interminable, pudo producir, ¿con cuál te identificabas tú más? Porque él tenía el teléfono y el pueblo, la campanita, titulares, y será cierto que es cierto. Don Álvaro era un hombre innovador. Cada día él venía con algo diferente. Se empezó con el tiquiti. Será cierto. El teléfono y el pueblo. El amanecemos hoy. O sea, tiene miles, diría yo, de frases, porque cada una de sus entradas él hacía una frase para llamar la atención a su público. Finalmente, Cundo Camarena, ¿qué crees que deja como legado la impronta comunicacional desde la Z101 de Álvaro Arbelo Hijo? El legado de don Álvaro es un legado bastante grande, porque hasta la mañana de hoy, don Álvaro, todos los programas que se crearon fue en base a que todos querían ser como don Álvaro. Entonces ahí se empezó a crecer lo que son los programas interactivos.
pero fue todo pensando en hacer un gobierno de la mañana. Donde todo comienza y donde todo termina. Hermano, gracias por habernos regalado el placer este es mío. En esta oportunidad Cada tendré vez que decir que se lo lleve Francis por no decir ¡llévatelo mundo!